La pizza de Buenos Aires es una pizza absolutamente única, yo diría en el mundo, porque es el resultado de un proceso que duró aproximadamente 120 años. Empezó con la llegada de los emigrantes acá en Argentina, de los emigrantes italianos, pero como muchas veces pasa en estos casos, los ingredientes argentinos, la lejanía de Italia, la memoria que empieza a fallar, los intentos de otras colectividades, como por ejemplo la española y otras colectividades, de replicar esa receta, bueno, hicieron sí que la pizza argentina de a poquito empezó a ser distinta a la pizza italiana. En Argentina, uno de los descriptores de calidad de la pizza es la cantidad de queso que se agrega alrededor de ella. Entonces, cuanto más queso, cuanto más el queso sea hilante, cuanto más desborde el queso, mejor será la pizza. Es una herencia que nos dejaron los genoveses. Acá en la Argentina se la elabora de una forma un poco diferente, pero la base es la misma. Es una especie de pizza de harina de garbanzos que los porteños acompañan, no sabemos por qué, con la pizza. O sea, cortan un triángulo de fainá y lo colocan arriba de un triángulo de pizza. En Italia no, en Italia la fainá se come sola y se come con vino blanco. Yo diría que uno de los acompañantes perfectos para la pizza es la cerveza, y si somos tradicionalistas deberíamos acompañarla con un vaso de buen moscato, que bueno, es el otro acompañante clásico y tradicional de la pizza de Buenos Aires. Estamos en la cercanía del horno de la famosísima pizzería Los Inmortales de Buenos Aires. El maestro pizzero nos está mostrando cómo se prepara una verdadera pizza a la piedra en Buenos Aires. Tomate triturado y, como decíamos anteriormente, una cantidad contundente de queso mozzarella. ¿Cuánto tiempo demora más o menos la cocción? 7 minutos. 7 minutos. Y como pueden observar, el espesor de la masa es muchísimo más finita que una pizza al molde, muchísimo más crocante. De hecho, como podemos ver acá, esta pizza, digamos, tiene una apariencia, un aspecto que por supuesto es muy reconocible, es muy claro ver que se trata de una pizza, pero es una pizza diferente a la italiana. Es una pizza mucho más alta, es una pizza mucho más esponjosa, es una pizza que tiene mucho más rellenos y en este caso se trata de una de las 4 variedades de pizza que se encuentran en Buenos Aires. Esta es la pizza al molde, o sea, una pizza cuya masa se coloca dentro de un molde pizzero y bueno, se cocina en el horno adentro de ese molde. Típica de esta pizzería famosa que es Guerín, una pizzería que tiene 80 años de historia, que es parte de la historia gastronómica de esta ciudad, y una pizzería que todos los días a partir de las 10:30 de la mañana, como pueden observar, ahora son las 11 de la mañana de un día cualquiera de la semana, bueno, acá empieza a entrar gente y empieza a degustar la pizza del día. Estamos acá en una de las grandes pizzerías de Buenos Aires, la pizzería Filo, una pizzería italiana, y estamos acá con el maestro pizzero, el pizzaiolo, el señor Giovanni. Para estirar esta masa no se usa ni palo de amasar ni nada, se usan las manos. Esto se logra solamente con una masa perfectamente fermentada. Si no, la masa no se estira. Estas son pizzas que se denominan de nueva generación, o sea, son pizzas que salen de lo tradicional, obviamente sin entrar en una cosa complicada, pero con combinaciones de ingredientes que no son convencionales. Bueno, entonces en este caso tenemos primero la cebolla y después el queso mozzarella, para que quede abajo del queso y que la cebolla de verdeo no se queme con el calor intenso que tiene el horno. Fuera de la cocción, o sea, con cocción terminada, se le agrega huevo picado y escama de queso parmesano. Y esta es una pizza moderna a la italiana.